Que el Señor le bendiga, amados hermanos y amigos. Por favor, le invito a buscar Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Para el creyente, la oración constituye el fondo de cuadro de su existencia, una perpetua conversación con Dios, la que, según las circunstancias, incluye necesidades particulares expuestas con instancia, a veces con súplicas y siempre con acciones de gracias. Pero este acto nunca se reduce a fórmula o repeticiones ociosas, palabras que se escapan de los labios sin que el corazón participe, costumbre de las cuales el espíritu está ausente. ¿Puede llamarse esto oración? Orar es hallarse realmente en la presencia de Dios, a quien el creyente conoce como su Padre. Con razón se ha podido decir que orar, en su verdadero sentido, es el más intenso hecho de la vida del cristiano, más importante que predicar a un individuo. Uno se dirige al Dios del universo y no a hombres. Nada puede hacerse en el servicio cristiano sin la oración. Hay momentos particulares que se deben consagrar a nuestras conversaciones con Dios, momentos de quietud y de retiro, lo más lejos posible del mundo. Presentar nuestra oración de mañana delante de Él es, para el creyente, renovar cotidianamente una particular bendición y una preciosa salvaguardia. Terminar el día encomendándose a la protección divina y remitiendo a Dios todo lo que pasa sobre nuestro corazón es preparar la más generosa de las provisiones para el día siguiente. Solo podremos sostener el ritmo del mundo atareado en el cual vivimos si nos tomamos el tiempo de orar. Para muchos creyentes, la oración es, en su mayor parte, solo una herramienta que se usa en caso de emergencia. F.B. Meyer dijo: la gran tragedia de la vida no es la oración sin respuesta, sino la oración no ofrecida. En lugar de ser algo que hacemos todos los días, como respirar, comer, caminar y hablar, parece haberse convertido en esa pequeña caja cubierta de vidrio en la pared que dice: romper en caso de emergencia. Es cierto que con frecuencia asociamos la oración con la crisis de nuestra vida. Se cuenta de un hombre que tuvo algunos problemas mientras volaba su pequeño avión. Llamó a la torre de control y dijo: piloto a torre de control, estoy a 300 millas del aeropuerto, a 600 pies sobre el suelo y no tengo combustible. Estoy descendiendo rápidamente. Por favor avise. Cambio. El despachador comenzó diciendo: torre de control a piloto. Repite conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración es, en su mayor parte, un recurso sin explotar, un continente inexplorado donde queda un tesoro incalculable por descubrir. Se habla más que cualquier otra cosa y se practica menos que cualquier otra cosa. Y sin embargo, para el creyente sigue siendo uno de los mayores regalos que nuestro Señor nos ha dado fuera de la salvación. El apóstol Pablo era alguien que entendía la oración y su poder. La oración era parte de la vida de Pablo y él daba por sentado que sería parte de la vida de todo cristiano. Realmente usted no puede ser un buen cristiano y no orar, al igual que no puede tener un buen matrimonio si usted no habla con su esposa. Usted puede ser cristiano y no orar, así como puede estar casado y no hablar con su esposa o su esposo, pero en ambas circunstancias usted será miserable. La oración es el conducto de comunicación entre Dios y su pueblo, entre Dios y los que le aman. 1. Necesitamos orar con persistencia. El apóstol Pablo comienza diciendo:
Dedíquense a la oración o continúen fervientemente en la oración. En el idioma original dice, continuad firmes en la oración. La palabra traducida, continuar con firmeza, es una palabra en el idioma original. Se puede traducir persistir en, adherirse firmemente a, o permanecer dedicado a, o brindar atención incesante a. Lleva consigo la idea de dedicación. De las 10 veces que se usa en el Nuevo Testamento, 4 tienen que ver con la dedicación a la oración. Es una palabra muy poderosa y en este versículo se da como un imperativo o una orden. En otras palabras, la persistencia en la oración no es una opción para el cristiano, es una orden del mismo Señor. 2 de las parábolas más instructivas que Jesús jamás contó sobre la oración, una en Lucas 18 y la otra en Lucas 11, tienen que ver con ser persistente y no darse por vencido en la oración. Lucas 18:1 dice, y les decía una parábola para mostrarles que en todo tiempo deben orar y no desmayar. Lucas 11:9 es donde encontramos la promesa que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cada uno de esos verbos está en tiempo presente, en voz activa, y podría traducirse, sigue preguntando, sigue buscando, sigue llamando. Jesús no quiere que nos rindamos en la oración, nos instruye a ser persistentes. Ahora bien, hay una diferencia entre una oración persistente y una oración larga. Una persona que es persistente en la oración no necesariamente tiene que orar por mucho tiempo. Persistencia significa no darse por vencido. Algunas personas se dan por vencidas fácilmente. Se dan por vencidas porque no tienen ganas de orar, dicen ellos. La alegría se ha ido, el sentimiento se ha ido. Pero no debemos vivir por nuestros sentimientos, sino por los mandamientos de nuestro Señor, quien nos dice que oremos sin cesar. En las reuniones de oración de muchas congregaciones, he escuchado y visto oraciones tan largas. Se repite lo mismo, como si Dios no ha escuchado. Oración con ruego no significa oración larga, significa persistir. Estar siempre, constantemente orando todos los días. Usted puede tener una hora de oración y en esa hora puede hacer varias peticiones a Dios. Número 2, tenemos que orar con pasión. Si usted es persistente en algo, es lógico que le apasione. De hecho, Pablo dice que debemos estar atentos o velar. Es lo opuesto a la pereza. Esto describe la oración apasionada. Jesús era un apasionado en su vida de oración. Era algo que siempre estaba haciendo. No solo era su hábito habitual, sino su recurso en cada emergencia, por leve o grave que fuera. Cuando Jesús estaba triste, oraba. Cuando estaba agotado por el trabajo, oraba. Cuando tenía hambre de compañerismo, lo encontraba en la oración. Eligió a sus discípulos y recibió sus mensajes de rodillas. Si era tentado, oraba. Si lo criticaban, oraba. Si estaba fatigado en el cuerpo o cansado en el espíritu, recurría a su único hábito infalible de oración. La oración le trajo un poder. No hubo emergencia, dificultad, necesidad, tentación que no se diera a la oración. Y cada vez que vemos a Jesús orando, estaba orando con pasión. En Lucas 3:1, en su bautismo,
Mientras él estaba orando, el cielo fue abierto. La oración apasionada abre el cielo. En Lucas 6:12, antes de llamar a sus discípulos, pasó toda la noche en oración. La oración apasionada da dirección. En Lucas 9:29, en su transfiguración, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se volvió diferente y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. La oración apasionada nos permite experimentar la gloria del Padre. En Juan 17, en su oración sacerdotal, la oración apasionada impacta la vida de los demás. En Mateo 26:39, en el huerto de Getsemaní. Es solo a través de la oración apasionada que podemos abrir nuestro corazón a Dios, hermanos. En Lucas 23:24, mientras colgaba de la cruz. Una vida vivida en oración apasionada nos permite mantener ese espíritu, incluso en las circunstancias más difíciles. Jesús siempre oró con pasión, porque sabía con quién estaba hablando y sabía que la oración al Padre es algo poderoso y no algo para tomar a la ligera y con ligereza. Orar desde el corazón, eso es la oración apasionada. Es oración desde el corazón, no solo desde la cabeza. No actúe usted como aquellos que agarran unas pelotitas redondas y empiezan a hacer la misma oración de todos los días, hasta nunca acabar esa oración. Mire cómo Jesús nos enseñó a orar, no solo a través de su ejemplo, sino específicamente a través de su enseñanza. Mire en Mateo 6:7, en el Sermón del Monte, cómo Jesús instruye sobre la oración. Es aquí donde encontramos la oración del Señor. Pero justo antes de la oración del Señor, ¿qué dice? Cuando ustedes oren, no usen repeticiones sin sentido como hacen los gentiles. Los judíos de todo el mundo ahora pueden enviar oraciones por fax al muro de los lamentos. Y créame que ese muro de los lamentos ni siquiera pertenece al templo de Salomón. Pero ¿qué ha pasado con el Padre Nuestro? La gente lo repite como si fuera una especie de mantra mágico que los bendecirá o moverá a Dios a escucharlo, dicen ellos. Lo que están haciendo con él es exactamente lo que Jesús nos estaba instruyendo que no hiciéramos con él. Los gentiles, cuando rezaban, intentaban a través de sus repeticiones religiosas, con sus cantos y sus mantras, llamar o impresionar a sus dioses. Eso no es lo que usted hace cuando está en una relación. No le diga a su esposo o esposa, te amo, o realmente te amo y solo quería decirte hoy que te amo. Estoy tan contento de tener este tiempo para decirte que te amo. Por favor, alimenta a los niños. Por favor, limpia la casa. Y que todo te vaya bien. Amén. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz y ferviente del justo, ¿qué hace, hermanos? Puede mucho. Número 3. Tenemos que orar con agradecimiento. Pablo nunca deja de mencionarlo. Efesios 5:20 nos dice que la oración de gracia es el resultado natural de estar llenos y caminar bajo la influencia del Espíritu Santo. Filipenses 4:6 nos dice que por nada estemos afanosos, sino que en todo oremos, dando gracias, dando a conocer nuestras peticiones a Dios. Primera Tesalonicenses 5:18 nos dice que dar gracia en todo tiempo es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Colosenses 3:17 dice que como creyentes todo lo que decimos o hacemos debe hacerse en el nombre del Señor Jesús y le damos gracias.
Primera de Timoteo 4:4 dice que la comida y el matrimonio son cosas buenas que Dios nos ha dado y deben recibirse con acción de gracias y gratitud. ¿Qué es expresar gratitud? Expresar gratitud hace varias cosas, hermano. Articula la dependencia, demuestra relación, comunica gratitud, o sea, actitudes adecuadas, y genera humildad. Número 4, orar, hacer intercesión. La oración de intercesión es básicamente orar por los demás. Es orar para que se haga la voluntad de Dios en la vida de otras personas. Las oraciones de intercesión caracterizaron la vida de oración de Jesús. En Isaías 53:12, la Biblia dice: Él mismo llevó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Lucas 22:23, Jesús le dice a Pedro: Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Lucas 23:34, en la cruz, Jesús estaba orando por otros cuando dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Juan 14:15, Jesús intercedió por nosotros, pidiendo al Padre que enviara el Espíritu Santo. Juan 17:19, Él oró por nosotros, la iglesia, en su oración sumo sacerdotal. Escuche la naturaleza intercesora de esta oración. Yo pido por ellos, no pido por el mundo, sino por los que me diste. Romanos 8:34 nos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Hebreos 7:25 dice: por lo cual también puede salvar para siempre a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, Jesús oró oraciones de intercesión, siempre estaba orando por los demás. Al comprender el poder de la oración, Pablo quería asegurarse de que los cristianos de Colosenses entendieran por qué debían orar. Quería que oraran con un propósito específico. Quería que oraran por él, pidiendo a Dios que abriera una puerta para que pudiera hablar el Evangelio. Era el Evangelio por el que Pablo vivía. Era la predicación del Evangelio lo que había llevado a Pablo a la cárcel. Era la predicación del Evangelio lo que siempre estuvo al frente de la mente de Pablo. Usted verá, Pablo quería que el reino de Dios se expandiera. Como Jesús se preocupó por los demás, por sus almas, su salvación y su santificación. Es instructivo notar que Pablo no les está pidiendo que oren por su situación legal o que lo liberen de la prisión. Les está pidiendo que oren para tener la oportunidad de guiar a alguien a Cristo. Pablo quería que sus oraciones estuvieran de acuerdo con la voluntad de Dios y no simplemente tras los deseos codiciosos de alguien que vive para este mundo. El apóstol Pablo siempre se preocupó por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas de nuestras oraciones están dirigidas a la expansión de su reino eterno en lugar de la expansión de nuestros pequeños reinos? Si usted pudiera hacer una crónica de sus oraciones, sabiendo cuánto tiempo pasó orando por diferentes cosas, ¿cuánto de su tiempo se dedicaría a orar por su familia, por su salud, por la salud y el bienestar de sus seres queridos, en comparación con cuánto tiempo usted estuvo orando por los perdidos que se dirigen al infierno? La oración intercesora cambia las cosas. Howard Hendricks, quien durante años enseñó en el Seminario Teológico de Dallas y pastoreó en el área, compartió esta historia. Él dijo: hace años en una iglesia de Dallas, teníamos problemas para encontrar un maestro para una clase de niños de secundaria. La lista de prospectos tenía un solo nombre. Y cuando me dijeron quién era, dije: tienes que estar bromeando.
Pero no podría haber estado más equivocado acerca de este joven. Tomó la clase y la revolucionó. Me impresionó tanto que lo invité a almorzar a mi casa y le pregunté cuál era el secreto de su éxito. Sacó un pequeño libro negro. En cada página tenía una pequeña foto de uno de los niños. Y debajo del nombre del niño había comentarios como: tiene problemas con la aritmética, o viene a la iglesia en contra de los deseos de los padres, o le gustaría ser misionero algún día, pero no cree que tenga lo que necesita. Oro sobre esas páginas todos los días, dijo, y no veo la hora de ir a la iglesia todos los domingos para ver lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas. Mire, hermanos, cuando oramos por los demás, cuando oramos para que se haga la obra de Dios, para que se cumpla su voluntad, Él comenzará a usarle y le hará crecer de manera que asombrará a los que le rodean. A veces pienso que no llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos porque estamos demasiado centrados en nosotros mismos y no en los demás. Es cuando oramos por los demás que seremos más como Jesús, y a medida que nos parecemos más a Jesús, Dios nos hará crecer más, nos mostrará más y nos usará más. Debemos orar por los demás. Le pondré 5 cosas que suceden cuando oramos. 1. La oración interioriza la carga. Profundiza nuestra propiedad de la carga y nuestra asociación con Dios. A medida que oramos, comenzamos a darnos cuenta de cómo Dios podría ayudarnos a responder la oración, cómo podría involucrarnos en formas que hasta entonces no habíamos previsto. 2. La oración nos obliga a esperar. Parte de la oración es siempre esperar a Dios. Dios tiene 3 respuestas a las oraciones: sí, no, espera. Sí y no son pan comido, pero espera, eso sí es difícil. Un predicador muy reconocido dijo: existe una tentación entre la audacia y esperar la voluntad de Dios. Esa tentación se resuelve siendo persistente, pero aceptando la respuesta de Dios cuando finalmente llega. En lugar de frustrarnos porque Dios no está en nuestro horario, la oración nos obliga a estar en el horario de Dios. Mire qué interesante. 3. La oración abre nuestros ojos espirituales. Nos permite ponernos en contacto con lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo. En 2 de Reyes 6, usted puede recordar la historia de cuando el ejército de Israel fue rodeado por sus enemigos y el sirviente de Elías se puso nervioso. Los versículos 15 y 17 dicen: y cuando el servidor del hombre de Dios se había levantado temprano y salido, he aquí un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Entonces él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del siervo y vio. Y he aquí, la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. La oración abre nuestros ojos, permitiéndonos ver lo que Dios está haciendo para ver las cosas a las que estamos ciegos sin la oración. Eso es porque la oración es comunicación, hermanos. Hablamos con Dios. Dios responde hablándonos, mostrándonos. Aleluya. 4. La oración alinea nuestro corazón con el corazón de Dios. Ajuste, alineación, configuración de nuestros pensamientos y emociones y acciones. Y 5.
La oración nos permite avanzar. La oración involucra a Dios, capacita al pueblo de Dios y agranda su reino. Jesús dijo, separados de mí no podéis hacer nada. Una vez que hemos orado, estamos listos para hacer cualquier cosa. Hasta que hayamos orado, no podemos hacer nada, pero una vez que hemos orado, podemos lograr cualquier cosa. Hermanos, ¿cómo se ve su vida de oración esta mañana? ¿Es persistente en la oración? ¿Son sus oraciones apasionadas o superficiales? ¿Están llenos de intensidad y fervor o son débiles, tímidos y faltos de fe? ¿Qué pasa con la gratitud? ¿Cuánto tiempo ha pasado agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho por usted? ¿Y por quién está usted orando? ¿Hay alguien en su vida por quien esté usted orando para que sea salvo? ¿Hay una carga en su corazón por ver expandirse el reino de Dios? ¿Por ver que se haga la voluntad de Dios? Ayúdeme a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo le ruego que en nuestro corazón exista siempre el deseo de orar, de comunicarnos con usted. Deseamos, Señor, tener ese deseo y esa pasión, Señor, por predicar el Evangelio y anunciar a otros tu verdad. Recuérdanos lo importante, Señor, que es dar gratitud también a ti. La oración eficaz del justo, dice tu palabra, del justo puede mucho. Gracias, Señor, en esta hora. Amén. Antes de despedirme, quiero pedirle un favor, hermano. Tenemos a 150, 200, a veces 400, a veces 2000 personas que nos ven. Y yo quiero pedirle un favor a usted. Necesitamos que estos videos lleguen a cada corazón. Y para que YouTube pueda recomendarnos y enviar estos videos a otras personas, solo le pediremos que nos apoye dando un like. Y si usted quiere hacer un comentario sobre esto, también hágalo. Necesitamos escuchar cuáles son, hermanos, ¿verdad? Sus peticiones, sus comentarios, qué es lo que usted piensa de lo que estamos hablando. Pero si usted nos da un like, este video llegará a muchas personas, hermanos. Imagínense si los 150 personas que estamos viendo, los 400, o las 5,000 personas, o las 2,000 personas que están viendo este video, se proponen a dar un like para que este mensaje llegue a muchos, ¿cuántos corazones no van a ser bendecidos a través de la palabra de Dios? No tengamos el espíritu de Gedeón en decir, no lo haré porque, y empezamos con aquel montón de críticas o comentarios que no nos ayudan a avanzar para nada. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano del Señor, tiene que estar unido. Y más, hermanos, cuando nosotros sabemos que somos sana doctrina. Que Dios le bendiga grandemente. Just Productions. Brillando en la red.